Pero bueno, hoy estamos con, insisto, con el tema del cierre y con el tema de lo que había quedado planteado a partir del diseño de la marca, de ese rediseño que hicimos. eh, Quedó planteado el trabajo final, que consiste en abrir, a partir del diseño de la marca, abrirse a un sistema de identidad, un pequeño sistema de identidad. Siempre los sistemas de identidad están compuestos por diferentes programas visuales. Eh, Esos programas van abordando distintas problemáticas de la comunicación de la empresa o de la institución. Y bueno, yo para este final les planteo dos pequeños programas, un programa institucional y un programa promocional. Por eso les había dicho la semana pasada que empiecen, y empezamos, a generar un repertorio de elementos visuales que quizás sean la base para que nos den identidad más allá de la propia marca, más allá del uso de la marca. Por eso les había dicho que produzcan o empiecen a producir a partir de la marca, a partir de los conceptos originales, tramas, elementos visuales y demás, que de alguna manera eh, tengan que ver con la marca original, pero también les había dicho, y esa es la parte que al menos hasta lo que vi hace un ratito no me dieron mucha bola, es que una vez que hiciesen, y acá estoy esperen que no les compartí la pantalla, una vez que hiciesen esos signos secundarios o empiecen a indagar y a investigar y a plantear esos signos secundarios, la idea era que los usen, ¿no? O sea, porque nosotros así en seco podemos decir, y bueno, este me parece que puede funcionar y demás, pero el tema es cómo, o sea, de qué manera los aplico, de qué manera uso, que es tan importante como que esas texturas o esos elementos visuales o esos signos sean potentes y tengan que ver, y yo de alguna manera sienta un vínculo desde lo conceptual y desde lo morfológico con mi marca, con mi partido conceptual original. Eso está buenísimo que pase, pero hasta que no los vemos implementados, de ver cómo utilizan esos recursos, eh, estamos todavía en una semilla que hay que ver cómo germina. A ver, yo les voy a mostrar, que recuerdo más allá de lo que vimos la semana pasada, eh, les voy a mostrar un manual que creo que ya en su momento vimos. Les voy a mostrar dos manuales. Estos son manuales de marca, en realidad son manuales de marca y de implementación de la marca, donde se cuela un poquito el tema este de la identidad y de los signos marcarios secundarios. Son dos manuales de marca de la coalición cívica. La coalición cívica, un partido político ya desaparecido. Eh, Quedaron resabios. Es algo que vino del lado UCR. Era el partido, uno de los partidos de Lilita Carrió. En algún momento se llamó Ari. Bueno, era como la figura más, más significativa, digamos, del frente ese. A mí me resulta interesante estos dos manuales, una porque tengo de dos épocas distintas. Generalmente los partidos políticos en épocas de elecciones se refrescan, digamos, y hoy por hoy, eh, tratan de ajustar su imagen institucional, pero sobre todo, generalmente la marca no, pero sobre todo el programa visual. ¿Por qué? Porque quieren dar idea, sobre todo si no les fue bien, quieren dar idea de que, bueno, de que están renovados, de que son distintos, de que ahora es otra cosa. Entonces tratan de llevarlo, tratan de volcarlo
en su imagen, en la manera en cómo se presentan también. Entonces, en ese sentido, o sea, esto no es de hace muchos años en la pata política. En ese sentido, este partido fue un poquito pionero en el hecho de, de buscar una imagen institucional cuidada, contratar profesionales y demás. El diseño gráfico en los partidos políticos fue ganando como su espacio. Al principio, o hace unos años, era más común, sobre todo en Argentina, ¿no? Que la imagen sea, no por ahí la marca, las marcas sí, digo, ha habido diseñadores trabajando en partidos políticos desde hace mucho tiempo, pero la imagen completa o el desarrollo de programas se ha ido complejizando como en el de las marcas en estas últimas décadas. Y bueno, yo lo que quiero que vean acá, en esta comparativa de dos manuales, uno que es anterior y otro que es posterior, creo que es el original, si mal no recuerdo, es 2007 más o menos, y la reversión es 2011. Entonces, van a ver, corríjame, pero creo que en algún momento cuando empezamos a ver manuales de marca, lo vimos, ¿no? Sí, sí. Bien. Sí, sí, ese creo que lo vimos. Entonces, incluso creo que les había hecho un repositorio y les había subido un par de manuales como para que tengan de referencia. De Lotería de la Provincia. Así que algunos de estos los deben tener. Bueno, entonces esta parte es la parte de manual. Dentro de lo que sería un programa de identidad es el programa marcario, ¿no? Entonces los usos permitidos, fondos permitidos. Acá está la famosa grilla constructiva, donde se ve cómo está armado el isotipo, grillas de relaciones de proporción entre isotipo y logotipo, variables de ubicación y de distancia, ¿no? entre ISO y logotipo. Pero me interesa llegar, la tipografía institucional, a la parte en donde se habla de los signos marcarios. Y acá lo presenta como aplicaciones. Nosotros lo vamos a llamar programa institucional, este tipo de aplicaciones en papelería. Acá lo presenta, ven, primera hoja y segunda hoja. Tarjeta personal, nosotros vamos a hacer dos tarjetas. ¿Por qué seguramente con Jorge también hicieron una primera hoja y una segunda hoja? ¿Cuál es la diferencia entre la primera hoja y la segunda hoja? No vale decir que la primera hoja está delante de la segunda hoja. Entonces ya no sé, profe. ¿Cómo que no es eso? Se suprime la información que está al costado, ¿Cuál costado? del costado izquierdo de la primera. O sea, la primera tiene información del costado izquierdo, si no me equivoco, no llevo a leer sinceramente qué dice, pero... A la izquierda y- no veo, no sé, pero a la izquierda no veo absolutamente nada. No, no, Creo no, que pero dice al lado de la marca. No, no señales con el a dedo la porque no derecha veo a dónde arriba. está señalando. No, 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 al lado de la marca del costado izquierdo. Eso, claro, Esto. eso suprime. Sí. Bueno, pero no es solamente. A ver, a esta altura no. Igual vale el intento, Nayara, pero a esta altura, estudiantes de diseño que me digan, se suprime eso y nada más, si ven, hay un montón de información. La ubicación relativa es diferente también, no es solamente que no aparece esto. Está bien. Bueno, soy la única que me animo, profe. Es Ninguno cierto que hace. esto no aparece. eh, Como me hicieron acordar un meme de Buzz Lightyear, que dice el profesor diciendo, opinen, no tengan miedo de equivocarse. Y el alumno opina y el profesor dice, siempre decís esas pavadas. Sí. Eh, Pero eso de lo que dice Pavas es Maxi, profe. No, pero claro. viene allá lo que está La diciendo. Somos tiró. dos esta vez, no sé. Eh, no, pero bueno, está bien, está bien. Como dice correctamente Nayara y con una mirada afilada, este texto que está acá arriba no aparece, se nota que no aparece, pero va más allá de eso. Eh, Porque si bien este texto no aparece, acá se ve que aparece alguna otra cosa y demás, pero aparte, pero ¿cuál sería la función, digamos? ¿Por qué una primera y una segunda hoja?
¿Por qué hay primera y segunda hoja? ¿O por qué creen? Opinen sin miedo. ¿Para qué se usaría una primera y una segunda hoja? Capaz la primera hoja es de presentación, pero no sé, profe, no, Ujú. El dudoso. uso, eh, el uso que se le da, o sea, no es meramente de presentación, tiene que ver, eh, convengamos igual que la papelería, por cuestiones ecológicas y por cuestiones tecnológicas, se usa cada vez menos, pero es un gravísimo error pensar que una empresa o una institución ya no usa más papelería. Es fundamental y es necesario, y para bien o para mal va a ser necesario por un montón de tiempo más. No es que, bueno, ahora con la era digital, bla, 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 una empresa, ¿qué va a mandar a hacer papelería? Las empresas hacen, por ahí hacen 5 veces menos, 10 veces menos que lo que hacían hace 20 años atrás, pero a igual tamaño de empresa, ¿no? O institución. Pero es necesario, es súper necesario, todo el tiempo todavía se está utilizando la papelería. Entonces, no es correcto pensar que ya no se está utilizando papelería y no se manda a hacer papelería. Ahora, ¿cuál es el uso que se le da? Y ahí sí, por ahí, en el hecho de la primera y la segunda hoja, por estas cuestiones está cada vez más en desuso, es que se habla de, cuando uno diseña una primera y una segunda hoja, tiende a saltar, esto que decían ayer, tiende a saltar a la vista. O sea, que los datos, por ahí el teléfono, la dirección y demás, en esa segunda hoja ya no aparecen, pero también tiene que ver con el área útil que ocupan los datos accesorios en la primera y en la segunda hoja. En la primera hoja suele el espacio de diseño, ya sea por texto o por elementos visuales, está como más cargado, y a partir de la segunda hoja, el área útil es más grande y el diseño pasa más a segundo plano. Entonces, por eso van a ver que no solamente no aparecen los datos, acá los datos están bastante abajo, si nosotros pensamos que esta hoja va a ser usada, no va a ser usada de acá arriba, seguramente va a arrancar acá, y de acá para abajo se va a escribir o se va a utilizar, entonces el área útil es todo esto. En la segunda hoja, los datos aparecen bien lo más arriba posible, en este caso a la derecha, y en este caso lo más arriba podría haber sido abajo, y elementos de diseño, en este caso, en este diseño prácticamente no hay accesorios y el área útil es más grande. Entonces, generalmente las empresas hacen más primeras hojas y menos segundas hojas porque no se suelen utilizar, o a veces se compensa también porque las usan cuando, no sé, tienen que imprimir algo que tiene 20 hojas. Entonces en la primera usan esta y usan menos espacio, y en todas las siguientes usan la otra hoja membretada. Por eso se habla de una primera hoja y una segunda hoja. Acá está el detalle de cómo es el diseño en la primera hoja, con las distancias y demás, los cuerpos tipográficos. Y esta es la segunda, ¿ven? Donde solo aparece, pero a la misma distancia, el margen superior es hasta donde llega cada distrito. Bien. Tarjetas personales también hacen al programa institucional, frente y dorso, utilización en el frente y el dorso. Nosotros van a ver en el instructivo, ¿leyeron el instructivo? No estaría recordando. Eso suena a no, leyeron el instructivo. En el instructivo van a ver que dice tarjeta personal y tarjeta institucional. Generalmente las empresas tienen una tarjeta para la empresa, la diferencia, ¿no? Es una tarjeta para la empresa en general, que tiene datos generales, que tiene datos tiene la marca, tiene
el eslogan si lo tiene las direcciones generales, los teléfonos, o generales, o las redes generales. Y la tarjeta personal es una tarjeta que en general esos datos los tiene también, los datos generales los tiene, pero aparte tiene datos de personalización de alguien del personal. Por ejemplo, fulano de tal, o sea, nombre, cargo y vías de contacto personales de esa persona. Entonces, generalmente tiene algún dato más. Por ahí, si los datos de contacto institucionales son muchos, por ahí tiene menos, pero tiene el espacio personalizable, ¿no? Con el nombre y el cargo y los datos de contacto del personal, ¿no? De cada una de las personas. Por eso son dos tarjetas. Bueno, acá encabezado de mail, aplicación acá una grilla de cómo se construirían los afiches y demás. Y a esto quería llegar. Ven que acá dice aplicaciones, tramas. Entonces, fíjense que se generaron estas tramas. Piensen que la marca es una marca que tiende, si ustedes dicen, bueno, detectemos, y lo veíamos en la grilla, detectemos formas geométricas en la marca, y no hay otra cosa que no sean círculos. Y fíjense que los signos marcarios secundarios no tienen círculos, tienen cuadrados. O sea, están hechos, y es más, y tienen triángulos. Está hecho a partir de la combinación de cuadrados y triángulos. Sí tienen las esquinas redondeadas, pero las texturas son diferentes. Las tramas son otros elementos, no son tal cual. La paleta de colores agrega algún color adicional, porque el color, si vemos el color de la marca en sí, es un verde y un azul más oscuro. Y acá ese azul oscuro aparece, el verde es un verde intermedio y aparece otro tono de azul más celeste, más claro. Entonces, fíjense, y estos son los elementos las tramas que genera, que después en definitiva quedan medio a mitad de camino en la aplicación. Porque lo poco que vemos acá de aplicación, esas tramas no se ven. Hubo una insinuación, una búsqueda, pero al menos en las sugerencias de aplicación, acá las personales, el programa institucional, podría haber tenido algo de eso y no se lo ve. En el mailing también podría haberlo tenido y no se lo ve, y en los afiches también. Porque acá terminan siendo contenedores, sí, con las esquinas redondeadas, y la paleta cromática, pero en las texturas y las tramas no están, incluso ni siquiera en la aplicación de prensa, en el palco y demás, no hay aplicados esas tramas. Quedaron en una insinuación que al menos acá no se ve. Pero bueno, fíjense, a partir de un manual de marca y del planteamiento de determinadas tramas llegan a esto. Fíjense qué pasó en 2011, donde la primera parte del manual se mantiene, o sea, no han cambiado usos posibles para la marca, área de resguardo, usos no permitidos. En ese sentido, la marca se mantuvo. En donde ganaron en identidad es en la parte de los signos marcarios secundarios. Entonces, acá lo presenta como repertorio gráfico y habla de barras diagonales. Y dice, bueno, estas barras diagonales que vamos a usar se construyen así, están en un ángulo de 25 grados, cuando terminan no tienen que terminar en un remate recto, sino en un remate diagonal perpendicular al suelo. Cuando las barras sean más anchas van a crecer en este sentido, se va a incrementar el grosor en este sentido y van a seguir manteniendo ese ángulo. Cuando sean líneas punteadas, vamos a procurar que todas las líneas queden completas, si no, no me quede una línea ahí media cortita, de un largo diferente. Después viene la parte del alfabeto de la tipografía institucional, con una primera tipografía y una segunda tipografía. El código cromático,
que se sigue manteniendo, y acá empieza a aparecer la implementación de esos elementos secundarios, en modo manual, o sea, explicando cómo deberían utilizarse. Bueno, cuando son planos que no tienen posibilidad de transparencia, plano sobre plano, el verde arriba del azul, el azul arriba del verde, con efecto de multiplicación, el verde arriba del azul, el azul arriba del verde, o el verde arriba del verde, y que ambos se fusionen y se mezclen, eso está permitido. También está permitido el recorte en plano sobre plano y el recorte en efecto de multiplicación. Entonces, plantea las posibles combinaciones. Y después ya empieza a ir un poquitito más allá y muestra cómo podrían ser posibles articulaciones entre esos elementos, ¿no? Plano sobre plano, multiplicación, recorte, con líneas discontinuas en positivo y en negativo. Y a partir de ahí sí lo empieza a aplicar en papelería y en el resto de las piezas. Entonces fíjense cómo se ve, ahora la primera y la segunda hoja tienen otra onda, tienen otro, más allá de la aplicación de la marca, que si ustedes se fijan, están más o menos, mantienen esto de que esté en la parte superior, del lado derecho y demás, pero agregan todo este repertorio de elementos marcarios secundarios. Fíjense en la tarjeta, fíjense que no aparecen ni en la misma ubicación, ni la misma cantidad, o sea, van jugando, van variando la proporción en la que aparece una cosa y la otra. Fíjense ahora los contenedores que tienen más que ver con eso, y donde nunca aparecen de igual manera. Este está más dominado por el azul, este otro está más dominado por el verde, digo en proporción del uso. En este también en otra dirección diferente, siempre con esto de los 25 grados como ángulo de las tramas. Pero las tramas no aparecen siempre de la misma manera, y después en la implementación acá sí se ve, digo, en un palco, se ve implementado de distinta manera este juego de tramas y demás. Y ahí en una aplicación en un PIN. Entonces, ese es un uso interesante de signos marcarios secundarios, y cómo no aparecen siempre de la misma manera, y cómo no son exactamente desprendimientos lineales de la marca. No necesariamente son desprendimientos lineales de la marca. Sí hay una rima, sí hay la cuestión de las formas geométricas, la paleta cromática, pero las formas son formas nuevas. Que claramente, digo, paréntesis, evidentemente en la imagen institucional, ya sea de empresas o de instituciones o de organismos de gobierno o de partidos políticos, obviamente el diseño no lo es todo. En este caso, obviamente, un partido político lo más importante son la gente y las propuestas políticas, ¿no? Digo, por más que tengan, en el sentido de que tengan un buen diseño, no es garantía de éxito de nada, pero bueno, la idea es que desde la imagen se pueda acompañar aquello que las instituciones proponen o tienen y demás. Lo digo esto porque dicen, Mariano, pero supuestamente tenían un buen diseño y hoy por hoy no están en rueda, pero bueno, va por otro, eso va por otro carril. Bien, ¿se entiende entonces la idea del tema de los signos marcarios secundarios? Entonces, está buenísimo que hayan propuesto. ¿Se cambió de pantalla o no? Está el PDF No, todavía. sí, Ahí va. Ahí está. Entonces,
Así en el aire, podemos decir, digo, bueno, yo creo que estos van a funcionar, o estos no tanto. Puedo decir, a mí me resulta más interesante lo que veo acá que lo que veo acá, aislado, ¿no? Digo, esto me parece como sumamente cargado. Acá este tipo de formas me da la sensación de que dan más posibilidad de orden aleatorio, algo más abierto, algo más cerrado. Pero bueno, hasta no verlo aplicado, yo puedo decir, bueno, esto me da como a teatro, pero hasta no verlo aplicado es difícil. El tema es ese, ¿no? Ver cómo se aplican. Y veo también que está costando mucho separarse de, hablo de los que hicieron primera propuesta y segunda propuesta, de corrernos un poco de las imágenes originales, ¿no? De lo que es quedarme con un cachito de lo que es la marca. Y tratar de ir un pasito más allá y ver si puedo proponer una forma diferente, pero que sea complementaria. Así que como textura, independientemente de que como texturas puedan funcionar, estas eran, de María Bonita. Bueno, acá empiezan a aparecer otro tipo de formas. Por eso, es importante verlo en las piezas, y cómo esa aplicación, como veíamos recién, si bien por un lado pueda llegar a permanecer constante, pero por otro lado varíe. Yo repasaba, digo, antes de empezar la clase y miraba lo que habían subido, y me acordé que el cierre se los había hecho por audio, se nos había cortado, no sé, la semana pasada, y como que el envío, digamos, la sugerencia de cómo tenían por dónde tenían que seguir, se los mandé por audio. Entonces lo volví a escuchar, digo, yo creo que les dije que, digo, no creo haberme olvidado de decirles que no solamente hagan las tramas y los elementos y demás, sino que los apliquen. Y sí, se los dije, apliquen, empiecen a aplicarlo. Les dije, trabájenlo en paralelo. Por un lado, hagan los signos, pero por otro lado, aplíquenlos en las piezas, hagan las piezas, ¿no? La papelería y demás, miren el instructivo y hagan la papelería. Bien, acá tenemos un repertorio más rico, más elementos. La evolución es interesante, digo. Ahora, insisto, tenemos que ver esto, ¿no? Digo, de todos estos, cómo juegan entre sí, y qué le aportan a las piezas gráficas, ¿no? A las distintas piezas gráficas. Lo mismo que las tramitas de ajedrez, que también se ven interesantes. Se ve interesante lo que pasa en los distintos casos. Por ahí se puede llegar a combinar dos, digo. Pero bueno, empezar a jugar con esto de más abiertas, más cerradas, piezas más dominadas digo, hay piezas que necesitamos del blanco, hay piezas que por ahí no tanto, entonces pueden estar más dominadas de esas texturas y de esos colores institucionales. Y ver qué lugar juega la marca también, porque obviamente la marca aparece, tiene que aparecer. Pero me hubiese gustado ver primeras propuestas porque en general suele pasar que, sobre todo en papelería básica, suele pasar que los primeros diseños se dan de narices con la tecnología gráfica. O sea, hacen propuestas de diseños que viéndolos desde la tecnología gráfica, que es algo a lo que le tenemos que dar bolilla nosotros, y más cuando hacemos piezas impresas, viéndolo desde la tecnología gráfica, serían muy difíciles de hacer, muy difíciles de que queden bien, o muy difícil de que no haya un error en el proceso de impresión y terminación que no se alte a la vista en el diseño final por el diseño que proponen, en el producto final por el diseño que proponen. Muchas veces nos pasa eso, proponemos
proponemos cosas que después decimos, bueno, ahí la culpa es la imprenta porque trabaja mal, y es fácil echarle la culpa a la imprenta. Pero también son diseños que al más mínimo error, el error de producción, se nota a la vista. Por ejemplo, un típico caso, digo, acá tengo un sobre cualquiera, y este es un sobre estándar al que se le agregó simplemente acá los datos, ¿no? Un típico caso es, por ejemplo, hacer en el diseño del sobre, que el sobre tenga un color, supongamos que de este lado es blanco, y que la solapa, esta solapita, voy a compartir, y que esta solapita sea totalmente roja. Digo, hago sobre blanco, con un cacho acá abajo, vamos a decirlo así, con una parte, supongamos que el rojo está acá abajo, pero aparte, ¿no? Zócalo, imagínense, zócalo rojo acá hasta el borde, hasta los bordes. Y después todo esto blanco, y después esta solapa toda roja, la marca acá, no sé, después veremos el resto del diseño. ¿Y eso qué problema traería desde el punto de vista de la tecnología gráfica? Si yo tengo el frente del sobre de un color y la solapa de otro, ¿qué creen que puede pasar? Primero que capaz te sale más caro, y segundo que capaz se pierde tipo la familia de los mismos signos. O tipo capaz se confunde si tiene otro color. No, caro no sería, porque si yo ya estoy imprimiendo el sobre a color, o sea, con una tinta roja, que el diseño aparezca acá o que aparezca acá, porque el sobre se imprime abierto. Ustedes piensen, el sobre se imprime abierto y se imprime cuando es un sobre de esas características, cuando es un diseño de esas características, no como en este caso, el sobre se imprime primero y después se corta y se arma. No sería problemas de costo. Lo otro que dijiste que fue... Que se perdería ¿cómo se llama? La familiarización del signo capaz, por el color. No, No no, sé si igual decirlo así. igual no estoy hablando de cuestiones de diseño, ¿eh? Estoy hablando de tecnología gráfica, no por cuestiones de comunicación. Yo digo, imagínense, desde el punto de vista de la confección, que la solapa es toda roja, toda totalmente roja y que llega hasta este borde, y acá para allá es roja y acá para acá es blanco. Eso, ¿qué problemas traería pensando, mirándolo desde el punto de vista de la tecnología gráfica? O sea, de que esto primero se imprime, el papel, el pliego, después que está impreso el pliego, se troquela, y después que está troquelado, se dobla y se arma. En todos esos pasos, se nos va a cortar. Profe, el problema no sería de que se puede mover el color. Si ¿Hacia corta, dónde? claro, hacia abajo o hacia arriba, dando que el sobre quede del otro lado como una línea blanca, se Exacto, puede sentir un problema de ese tipo. exacto. Viene por ese lado, sí, tal cual. Como dice Franco, ustedes piensen que esto primero se imprime, después se corta y después se dobla. Si hay algún error de registro entre la impresión y el corte, o entre el corte y el doblado, si yo hago un diseño donde exactamente toda la solapa, sea roja, verde, violeta, del color que sea, tiene que coincidir con el doblez. Si la impresión sale un poquitito torcida, si la impresión sale un poquitito desfasada, me puede aparecer un cachito blanco de ese lado o con el sobre cerrado un cachito rojo acá arriba, que es lo que no quiero que pase. Entonces, siempre tenemos que tratar de no hacer coincidir doblez con impresión de una manera tan precisa.
Acá, por ejemplo, llega hasta ahí, en el sobre, y más o menos está coincidiendo, pero es una línea de 1 centímetro nada más. Acá si hubiese habido un error de rotación, mucho no se notaría porque es cortito. Si hubiese notado si estaba desfasado hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero siempre eso en diseño se trata de evitar. O sea, pensar una cara, y es muy común en las propuestas de diseño, pensar una cara totalmente de un color y otra cara totalmente de otro color. Siempre tenemos que pensar el diseño, si bien es fundamental pensarlo en el armado, o sea, es natural pensarlo como lo vemos de un lado, como lo vemos del otro, también lo tenemos que pensar desarmado y de cómo conviven cada una de esas caras. Pasa lo mismo con una carpeta, que es otra cosa que yo les pedí, que está en el instructivo, que es la carpeta portafolios, o sea, la carpeta porta hojas para poner hojas adentro, una carpeta de 2 tapas con una solapa. Si bien está bien pensar cómo se ve de un lado y cómo se ve del otro, está bien pensarlo en continuidad y cómo se ve la carpeta toda desplegada, cómo se imprimiría, para que ese diseño también tenga continuidad y no haya inconvenientes en el armado. Eso generalmente cómo se soluciona con un diseño o que no llegue hasta los dobleces o que tenga continuidad del otro lado. No significa que sea todo totalmente de los dos lados igual. Pero en esto que yo les decía de la solapa roja, si yo quiero que la solapa sea roja, lo ideal sería que el diseño en rojo continúe del otro lado hasta una cierta altura. Y no que se corte exactamente en el doblez. Lo mismo en los costados. Sobre todo, hablando de sobre, cuando el diseño tiene continuidad. Bien. Vamos a ver, les voy a mostrar, a la luz de esto, estos dos programas. Vamos a volver a ver con un poquito más de detenimiento las muestras de OSCI que les había mostrado la otra semana, para repasar un poco, a ver, qué es lo que tienen que hacer. Nosotros dentro de lo que es el sistema de identidad vamos a plantear 2 programas visuales, les decía. El programa promociona institucional, con papelería, lo que es la papelería institucional comercial, primera y segunda hoja A4, tarjeta personal y tarjeta institucional, carpeta portafolios y, que me estoy olvidando, sobres. El sobre oficio inglés, que es este sobre que tengo acá, y el sobre bolsa, que es el sobre, acá no tengo ninguno a mano, pero es el sobre que se utiliza para meter una hoja A4 sin doblar. Ese es el sobre bolsa, sobre más grande. Esas van a ser las piezas que van a formar entre sí un sistema y que van a formar parte del programa institucional. Y después, por otro lado, tenemos el programa promocional. El programa institucional, los programas institucionales, la función, suelen tener una función de comunicación básica y sirven para afianzar la imagen institucional en general. Ahora, los programas promocionales suelen tener la función, como su nombre lo indica, promocionar, viene de promover, de dar a conocer. Entonces, con el programa promocional, lo que hacemos generalmente, o lo que hacen las instituciones y las empresas, es dar a conocer algo, llevar un mensaje adicional. En general, cuando es comercial, ese programa se llama publicitario. En el caso de ustedes, como los clientes los comitentes son comerciales, venden, entonces el programa promocional sería lo mismo que hablar de un programa publicitario, o sea, ustedes están publicitando. En el caso del ejemplo que les mostraba de OSCI, que es una provincia, la provincia se está promocionando y si bien tiene fines turísticos y demás, pero ahí sí es solamente propaganda, no es publicidad. Entonces, ese otro programa, ese segundo programa, el programa promocional, tiene que mantener una conexión, tiene que mantener sistema, pero seguramente las variables van a ser más, o sea, va a tener otras variables,
porque se le agrega la pata promocional. O sea, van a estar promocionando algo. Entonces, hay otro concepto que se le va a sumar al concepto original que ustedes tienen para su imagen, para su marca. O sea, al partido conceptual original se le suma un subconcepto que tiene que ver con esa promoción. A ver, para que quede un poquito más claro. Acá nosotros teníamos el diseño en la parte del programa marcario, con el diseño de marca y demás. Pero después para las piezas, se crearon estas tramas, texturas, que se utilizan de distinta manera para reforzar la imagen institucional, con diferentes variables, en tamaños más grandes, más chicos, en positivo y en negativo, con páginas que están más ganadas por esa textura, páginas que están menos ganadas, con esta doble línea que también hace a la imagen y que juega de diferentes maneras y en diferentes formas en el programa. Acá está lo que yo les decía del sobre. Ven que acá los sobres están pensados con esa lógica, porque tienen todo este lado, la solapa. Si nosotros pensamos el sobre desarmado, la solapa esa está acá. Entonces se imprime del mismo lado del sobre, de este lado. Acá está la carpeta portafolios desarmada. Y ven, acá empieza el programa promocional. Y al partido conceptual que ya viene trayendo, a la utilización de los signos marcarios que viene utilizando en las diferentes piezas, en el uso, en la generación de la imagen institucional, se le agrega otro partido conceptual. En este caso, siguiendo igual apoyado en la idea de una provincia del sur argentino, por esto del frío y la Cruz del Sur y demás, que tenían la marca original y que tenían el partido original, se le suma esto de los grandes paisajes. O sea, tratar de fomentar en esa promoción que hace la idea de los grandes paisajes que tiene la Patagonia, particularmente Santa Cruz, y piensa una especie de eslogan que es vení, no te quedes con una parte, no vivas una parte, vení, vivilo todo. Es como el eslogan de esa parte, de esa pata promocional, y apela a la utilización de fotos de grandes paisajes y en contraposición con lo que se vería si uno lo ve solamente a través de una foto. Ese es como el chiste o el juego desde lo visual, o sea, ¿cómo es que se dice? Se me fue el nombre. El partido gráfico. El partido gráfico sería la utilización de la contraposición entre lo que sería el paisaje real, que no es real porque sigue siendo una foto, pero entre lo que es el paisaje real y lo que se ve a través de una pequeña foto y nada más. Eso sería el partido gráfico, y el partido conceptual sería este concepto de que en el lugar podés ver un vasto paisaje, paisajes inmensos, y a través de una imagen fotográfica no se puede llegar a apreciar todo eso. Entonces, ese concepto lo transmite en el programa promocional, que está dado por dos postales, esta que tenemos acá y esta otra. Estos son los dorsos de las postales, un afiche, que es este. Estos son detalles de ese mismo afiche, que fíjense que sigue el mismo programa. Fíjense que los signos marcarios secundarios del programa institucional aparecen también de otra manera, pero aparecen acá abajo. En la postal también, tanto en frente como en dorso. Y el folleto, que era un folleto bien apaisado, tenía este formato así. Esta es la tapa del folleto y esta es la contratapa del folleto y este es el interior, en donde sigue jugando con esta idea de los grandes paisajes, de las vistas bien panorámicas, y aparecen estos signos marcarios secundarios también. Bien, entonces, fíjense, si de alguna manera lo comparamos con lo que pasa en el manual y en el sistema de identidad de Coalición Cívica, pasa lo mismo. Hay un juego de esos signos marcarios secundarios
en el programa institucional tienen como una lógica, y los afiches que hacen al programa promocional tienen otra lógica. En este caso, la aparición de fotos en algunos casos, un mayor dominante de esos signos marcarios secundarios, y demás. Son como dos subprogramas dentro de un programa más grande. A esto se lo llama sistemas complejos. Cuando nosotros hacemos un sistema de constantes y variables en un único punto, es un sistema simple. Cuando nosotros tenemos un sistema por un lado y otro sistema por otro, que a su vez empiezan a interrelacionarse y se los reconoce igual como un todo, eso ya es más un sistema complejo, empieza a ser un sistema complejo, que es el puntapié, uno de los puntapiés de diseño 3. Bien, así que bueno, ahora, insisto, es importante que empiecen a hacer esas piezas, que empiecen a plasmar cómo se verían, cómo se utilizarían esas tramas y esas texturas en las piezas institucionales, pero después, para la pata promocional, van a tener que pensar un subpartido conceptual. O sea, qué es lo que quieren mostrar en esa promoción, y lo van a tener que mostrar de 4 maneras diferentes, tanto en las 2 postales, como en el afiche, como en el díptico. La idea no es meramente tirar una foto del producto, la mayoría tienen productos. No es solamente tirar una foto del producto, tirar una foto del local, y aplicarle la marca y ponerle los signos marcarios secundarios, sino que haya una patita retórica, como recién veíamos esto de la contraposición entre el afiche, el lugar real y la foto, ¿no? La superposición con la foto. Ahí hay una búsqueda retórica, una metáfora. Entonces, la idea es que el programa promocional tenga alguna patita retórica, y que las imágenes, lo que usen como imágenes, estén en sistema. Que no sea simplemente que aparezca la foto del producto. Bien. Los escucho. No los escucho, quiero escucharlos. Y si los veo, mejor, pero escucharlos. Preguntas, consultas. Creo que por ahora no tengo preguntas. O sea, yo de mi parte entendí un poco mejor ahora como por dónde ir orientado, pero creo que ninguna duda. Bien. ¿Qué es lo que se puede? ¿Qué es lo que no se puede? Que me digan, y Mariano, ¿se puede hacer esto? Yo, yo puedo seguir con la idea esa que tenía de los círculos, así como de figuras geométricas, porque en un momento había pensado usar los corazones, pero se me hace que era muy, muy obvio, muy común, y ya luego hacer un medio corazón queda muy repetitivo, y un círculo se me hizo como lo más cercano, tipo en figuras geométricas. Sí, yo creo que, a ver, desde el punto de vista del diseño, a priori, yo no me animo en general a decir esto no se puede, porque el diseño contado, viste que es, yo me lo puedo imaginar de una manera, y vos Claro, te no, podés no se imaginar de puede. otra. Entonces, a priori no me gusta decir no se puede. Contado, si vos me decís, tengo una marca que es un corazón y voy a hacer tramas de corazones contra tramas que están hechas con otra cosa pero que riman, y a priori me resulta más interesante lo otro, porque no es la mera repetición de lo que ya tenés, sino que estás tratando de hacer una búsqueda con un Claro. elemento que lo complemente, no que lo repita hasta el hartazgo. Entonces me suena más interesante. Eh, Mariano, eso me pasaría a mí con las figuras geométricas. a ver, pero vos tenés figuras geométricas que ahora, vos como figura geométrica tenés un triángulo, que es la marca, que es propio de... Claro, y el otro que están cerca a hacer figuras geométricas. Las Claro, tres pero rayitas y la curva es. Claro, pero hay que ver en qué mutan. Una cosa es que vos uses esa D cortada como si fuese una herradura, y la uses como si fuera la D. Y otra cosa es que vos tengas líneas paralelas que de golpe giran
en un semicírculo, que no es esa D, digamos. O sea, entiendan la diferencia entre usar una parte tal cual está en la marca y llevarla y repetirla, y otra cosa es formas que rimen, o sea, que tengan que ver con la marca, porque no significa que no, digo, lo que hablábamos recién con Maxi, esos círculos, y bueno, sus corazones, las partes de arriba, están formadas por esos círculos perfectos. O sea, la marca tiene formas circulares, pero no tiene círculos. O sea, es otra cosa. No significa que, insisto, no significa que las formas tengan que ser 100% complementarias y no exactamente iguales, o que no tengan absolutamente nada que ver, y que sí combinen. No tiene por qué ser así. Pueden tener que ver, pero siempre es más interesante cuando no es la repetición exacta de la forma. Que no es que vos agarrás un cachito y lo repetís y lo repetís. O sea, es como, a ver, ¿significa que no se puede? No, sí se puede. Porque de hecho ustedes en primer año, cuando lo hicieron más o menos así. Pero la idea es que, insisto, es seguir complejizando la manera de interpretar el diseño y darle una vuelta de rosca superior. O sea, poder ir un paso más allá, que no sea la mera repetición. Al principio fomentamos, bueno, que la papelería no sea solamente aplicar la marca, o aplicar la marca desvanecida, ¿no? Como hacen en una imprenta, si uno lleva y dice, bueno, che, necesito una papelería. Y bueno, ponen la marca en una intensidad del 10% de fondo y ya está. No. O sea, primero es, bueno, tratar de utilizar pequeños elementos y demás. Bueno, ahora la idea es tratar de darle una vuelta de rosca un poquitito más, que no sea meramente la aparición de un cachito de la marca, sino que sean formas que rimen, colores que complementen y demás. Pero bueno, después cada uno verá hasta dónde puede empujar esa vara entre las variables y que se siga reconociendo, ¿no? Pero no es que no podés usar más, porque ahí vos tenés como una combinación de un montón de formas. Así que poder se puede. Bien, les voy a proyectar el instructivo que está en el aula. Este es el último contenido subido al aula. Aquí. Este es el instructivo, ¿no? Trabajo práctico final para la modalidad virtual. Taller de diseño 2, programa institucional y programa promocional, esto que yo les decía recién. Bueno, acá están los objetivos del trabajo y demás, pero me voy al punto de puntualmente la materialización del trabajo. Dice, diseñado en formato de manual de imagen corporativa y memoria descriptiva. Y la primera parte es el programa marcario, ¿no? Para el programa marcario, que es el trabajo práctico de la cursada, ustedes lo que van a tener que hacer es adaptarlo. Ustedes lo habían presentado como que era el manual solo. Ahora lo que van a tener que hacer cuando presenten el final es adaptarlo como un primer capítulo de ese manual. Ahora va a pasar a ser, en vez de ser el manual de marca, es dentro del manual de imagen en general, es el primer programa, que es el programa marcario. Entonces, dentro del programa marcario, que es el TP de la cursada, las páginas a presentar son, las que no deben faltar son la versión en blanco y negro, la versión a color, con las correspondientes reducciones, la versión en negativo blanco y negro. La versión en negativo blanco y negro, ojo, yo claro, porque antes ponían en el manual versión negativa y me aparecía la versión negativo color. Negativo color no sirve para nada. Negativo color digo con los colores invertidos. Lo que yo les pido de mínima es la versión invertida del blanco y negro, ¿no? La normativa tipográfica y la normativa cromática, que es la tipografía que se usa y los colores que se usan en este caso ya si van a usar después colores, una paleta de colores secundarios, podría llegar a aparecer la paleta de colores secundarios. La grilla estructural, que es bueno,
estuvimos hablando, de la construcción del isotipo, la grilla de intervención tipográfica, si lo hubiese, digo, caso de Chiara, por ejemplo, que intervino en la tipografía, la grilla de intervención tipográfica, el partido conceptual y el partido gráfico, el cuadro comparativo, que lo hicieron entre la marca original, esto de los indicadores de calidad entre la marca original y el rediseño, y el análisis institucional de realidad, identidad, comunicación e imagen. O sea, van a ver que es más o menos, o exactamente lo que les pedí en el trabajo práctico 3. Y después, a ver, lo que yo digo, vieron que a muchos les hice sugerencias, y más allá de las sugerencias que yo les dije, ustedes pueden ver algo. Es muy común que cuando el final no lo dan al toque, cuando rinden el final un cuatrimestre después, un año después, generalmente el propio alumno reajusta la marca. Dice, profe, mire, cuando vi la marca me di cuenta de esto y lo cambié, lo ajusté, le modifiqué esto. Y eso todo es válido, es recontra válido que ustedes si deciden, ya sea ahora o en el momento que sea, igual si lo van a rendir ahora también, ¿no? Digo, pero mirar la marca y si le tienen que hacer algunos ajustes, hacérselos. Pero un error que suelen cometer los que tardan 2 años en rendir la materia, sobre todo, cuanto más tardan en rendir la materia, más suele pasar ese error cuando vienen a corregir o cuando me contactan para corregir, es que se copan con el ajuste del rediseño de la marca. No, Mariano, porque le modifiqué esto, ahora me parece que funciona mejor, qué sé yo, bla, 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 estoy súper contento con las modificaciones que le hice, pero se olvidan que lo que están ajustando es el trabajo práctico 3. El final es todo esto que estuvimos hablando ahora. Entonces, como que se quedan contentos porque rehicieron la marca y ahora está mucho mejor que antes, pero digo, bueno, era el punto de partida ese. Bueno, lo importante acá es ver la papelería, cómo lo aplicás, y empieza a quedar en el imaginario como que, bueno, es una papelería donde voy a tener que aplicar la marca y nada más. No, lo importante es los programas. Lo importante son estos 2 programas, el programa institucional y el programa promocional. Entonces, está buenísimo que ajusten la marca, si lo consideran necesario, o a la luz de algunas sugerencias que yo les hice y demás, pueden ajustar la marca. Pero lo importante es lo que viene de ahí para adelante. Esto es un ajuste, una mejor base para lo que sería el final. Y van a ver que ahí está aclarado. Papel carta, tamaño A4, primera y segunda hoja, que es el programa institucional. Tarjeta institucional corporativa, con los datos generales. Tarjeta personal, la personalizable que les hablaba hace un rato. Sobrecarta, tamaño oficio inglés, este que les mostraba yo recién. Sobre bolsa, tamaño A4, para que entre una hoja A4. Carpeta con solapas, tamaño A4, que era lo que yo les mostraba recién. Y después el programa promocional, que constará de las siguientes piezas y un concepto común, o sea, este partido conceptual o este partido promocional que se tiene que agregar. Un díptico, formato libre. Cuando digo formato libre, digo formato tamaño libre. El díptico, por definición, está doblado en 2. Ahora después, el tamaño, si es vertical, es apaisado, se ve más bien cuadrado cuando está cerrado, tiene algún troquel irregular, alguna ventana que deja ver lo de adentro, eso lo plantean ustedes como quieren. Pero un díptico promocional, un afiche, acá dice vertical, formato A3, no lo cambié, pero es un afiche, formato A3. Es negociable si es vertical o apaisado, puede llegar a ser apaisado también. En principio está planteado como vertical, pero puede ser apaisado. Y después 2 tarjetas, o 2 postales promocionales en formato 10x15 frente y dorso. Postales ya están acostumbrados a hacer postales. Y bueno, serían 2 postales que complementan el mismo partido conceptual que se desarrolla, o el mismo tipo de promoción que se desarrolla en el afiche, mostrado de 2 formas más adicionales. Bien, y después dice que todas las piezas formarán un subsistema gráfico y deberán responder a un mismo partido promocional, esto que les decía recién, y apelarán a la retórica como herramienta de comunicación. O sea, esto que les decía, si ustedes están rediseñando la marca de una ferretería, no quiero
un afiche con un bulón solamente, una postal con una tuerca y una postal con una arandela, sino que pueden aparecer los elementos, pero algún chiste retórico en función del concepto que ustedes quieren mostrar tiene que haber. Las piezas del programa promocional se presentarán como parte del manual de identidad corporativa a una escala proporcional. ¿Esto qué significa? Esto es la adaptación a la virtualidad. Generalmente, y si vuelven los finales presenciales, lo van a tener que hacer así, o sea, si se presentan cuando ya haya presencialidad, la adaptación que hice a la virtualidad es que las piezas se presentan simuladas dentro del afiche. Dentro del manual. O sea, todas estas piezas, la hoja y demás, tienen que estar, como veíamos recién en el manual de la colisión cívica, tienen que estar simulados, o en el manual de Oski, del alumno también. Tienen que estar simulados adentro del manual, y con eso sería suficiente, en tanto y en cuanto esté hecho. Si el manual está hecho en PDF, que permite ampliar y verlo en detalle, no hace falta otra cosa, no hace falta entregarlas en digital aparte si en el manual se ven bien. Ahora, cuando el final se rinde de manera presencial, yo lo que les pido es ese archivo PDF digital, que me lo manden en una carpeta que pongo para tal fin, pero después aparte traen el manual y traen las piezas materializadas, en escala aproximadamente real. Pero mientras se rinda en virtual, se va a rendir de esta manera. O sea, si la rinden ahora, o si la rinden, me juego casi 100%, si la rinden a fin de año, va a pasar exactamente lo mismo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Las postales son como las que ya hicimos? Tipo, el formato vendría a ser ese. El tamaño sí, y la lógica también. Con el textito que como que hacía como un resumen de qué trataba el tema. Ah, esa es mi duda. Y acá viene, recuerden que son publicitarias y de producto en este caso. Capaz que esa parte de texto que puede llegar a tener en el dorso va por otro lado. Capaz que habla si van a tener si va a tener algún tipo de eslogan o algo así, capaz que ese texto que acompaña, por eso tiene que ver con lo que está tratando de vender la empresa. Claro, sería más Pero- como una venta, ¿no? Como hablar de qué trata y todo eso. Como antes. A eso me Y refiero. claro, sí, seguramente va a ir por ese lado, va a ir por el lado comercial. Eh, Capaz que tiene que ver con explicar cierta retórica que aparece adelante, porque se supone que la retórica que vos apliques está en función a ese mensaje, a ese concepto que vos querés transmitir con las postales. Así que, pero la sugerencia sí es que vayan dentro de esa misma lógica, o sea, partido de imagen en el frente. Acá le vamos a agregar esto de los signos marcarios secundarios, que no nos tenemos que olvidar de que ese también es un típico error, que a veces hacen el programa promocional y se olvidan de esos elementos secundarios y no aparecen ni en el frente ni en el dorso de la postal. Así que eso también, pero la eventualidad de un desprendimiento, esto puede estar o no, pero esta lógica con la que hicimos las postales originales podrían estar, pero es el mismo tipo de pieza, solo que con fines de publicidad. Pero sí. Lo importante es que, bueno, que estén en sistema. Bien, bueno, y acá dice, y de paso me sirve para hablar de lo que es el final, dice, el manual se presentará en un único archivo PDF que deberá subirse como tarea a Google Classroom, junto con la copia del trabajo práctico 3, al menos 24 horas antes del inicio del examen final, sin excepción. ¿Esto qué significa? Cuando ustedes, siempre pensando en finales virtuales, cuando ustedes se presenten, lo que van a tener que hacer, yo les voy a pasar un espacio de alojamiento para este trabajo. ¿Por qué? Porque la universidad no tiene contemplado finales proyectuales. O sea, no hay un lugar oficial. Ahora en nuestra aula,
nuestro Ultra, ustedes van a tener acceso por 2 años, o sea, hasta que se venza la materia, van a tener acceso al aula, van a tener acceso a mirar los archivos, a entrar el material que está ahí guardado, los repositorios, todo lo que está en el aula en Ultra va a seguir estando por 2 años y ustedes van a tener acceso. Pero no tienen posibilidad de editar y no tienen posibilidad de subir cosas nuevas. Por ejemplo, en la parte de trabajos prácticos no pueden subir un intento nuevo, todo eso. Está simplemente en modo como de visualización. Entonces, como no hay un lugar, entonces yo tampoco les puedo crear una carpeta para el momento del final y que lo suban a Ultra. Tengo que arreglármelas por mi lado. O sea, cada profesor va a encontrar la manera, si les tiene que pedir un examen proyectual, un final proyectual, o sea que tienen que presentar algo, ya les va a decir cómo se lo tienen que mandar, pero no es a través del canal Ultra, que es el oficial. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es crear una clase en Google Classroom, que es como una alternativa a Ultra, no sé, ustedes no lo llegaron a usar, no sé si lo usaron para otra cosa, pero es medio como para lo que se usa Ultra, pero por otro lado. Y dentro de ese Google Classroom les voy a crear un espacio y ahí ustedes tienen que subir. Se sube de la misma manera que se sube al aula, pero ahí es donde ustedes van a tener que subir el archivo PDF y van a tener tiempo sin excepción hasta 24 horas, pero 24 no es el día anterior, 24 son 24 literales, 24 horas antes de rendir el examen. ¿Esto qué significa? Ustedes se anotan para un viernes, la mesa es el viernes a las 9 de la mañana, van a tener para subir el trabajo hasta el jueves a las 9 de la mañana. O sea, tienen que considerar la fecha de entrega del digital, del proyecto, 24 horas literales antes. ¿Por qué? Porque ese día anterior es cuando yo corrijo, o sea, miro los trabajos, los evalúo, y después, cuando nos conectamos, el día del examen es para hablar del trabajo, pero bueno, previamente yo el trabajo lo tengo que tener visto y leído. ¿Se entiende? Entonces, yo pido 24 horas. Hay otros profesores que piden 48 horas, otros que piden 72. A mí con 24 horas me resulta suficiente y por eso planteo 24 horas, pero 24 horas son 24. 23 y media no. 24 horas. O sea, los trabajos que el día anterior a las 9 de la mañana están, yo los descargo y los empiezo a corregir. Los que no están ya tienen ausente. O sea, aunque al otro día se conecten, al ser un final proyectual, tiene ausente, es como que no se hubiesen presentado. Esto es importante, es por consenso y es así. O sea, tomen, entonces, el día que se anoten, tomen como fecha del examen el día anterior. Las mesas de ustedes van a estar planteadas para viernes, o para jueves, ahora estoy dudando. Pero igual, insisto, ya sea jueves o viernes, tomen como fecha de entrega el día anterior, para evitar que pase esto. Y traten de no especular ahí a último momento, traten de tenerlo, si bien somos hijos del rigor y siempre estamos entregando ahí a último momento, traten de entregarlo antes. Pero bueno, la modalidad es esa, o sea, una vez que ustedes 24 horas antes suben el PDF con el trabajo y el día del final, o sea, el día de la conexión, la modalidad ya la deben haber, de las materias que rindieron, ya lo deben saber, pero y no va a ser la excepción, pero acá la modalidad es, o sea, lo que yo hago, que es lo que pide, no se me ocurrió a mí, es lo que pide lo que se pide institucionalmente. Nos vamos a conectar, vamos a ver si por Blackboard o por Zoom, probablemente lo haga por Zoom, Blackboard está fallando bastante. Nos vamos a conectar, igual va a estar publicado, en la mesa de examen va a estar publicado el link de, eso no se tienen que preocupar, o sea, ustedes lo único que van a tener que hacer es pinchar, hacer clic sobre el link, y ya se abrirá una plataforma o la otra. Pero se van a tener que conectar a las 9 de la mañana, que es el horario de inicio de la mesa de examen. A esa hora es obligatorio, súper obligatorio, esto ya se lo deben haber hecho todos los profesores, que tienen que tener sí o sí cámara y micrófono, no pueden conectarse sin cámara ni micrófono, no pueden rendir
sin cámara y micrófono, si la cámara no funciona, si el micrófono no funciona, si les pasa algo, si no tienen conectividad, lo mismo que me puede pasar a mí, lamentablemente es ausente, no se puede tomar sin cámara y sin micrófono, y tienen que tener el DNI o pasaporte en mano, y yo les tengo que hacer, antes de empezar el examen, les tengo que hacer una captura de pantalla donde se vean ustedes con documento en mano y se llegue a leer el número de documento. Eso es obligatorio, lo tenemos que hacer siempre cuando empezamos una mesa de examen, es como la validación que pide la universidad para poder tomar el examen en virtual. Entonces, primero a las 9 de la mañana nos conectamos, vemos los que están presentes, los que se conectaron, hacemos toda esta cuestión de la captura de pantalla con el documento y demás, y una vez que pasa eso, pasan todos a la sala de espera y van pasando de a uno para hablar de cada uno de los trabajos. Pero es importante, más allá de que la mesa dure 1 hora y media, 2 horas, lo que fuere, es importante que al inicio estén conectados todos y se toma asistencia en ese momento. Ahí pasa lo mismo, ¿no? Los que no se conectan a la hora de la validación, después se tienen que volver a anotar. Pero esa es la modalidad. Ustedes son poquitos, así que pueden elegir la fecha que quieran, primer llamado, segundo llamado. Yo lo que estoy haciendo en las mesas que son más numerosas, por ejemplo, en el centro en tecnología gráfica tengo 35, creo que son. Entonces les pedí que se organizaran entre ellos y se anotaran, como que traten de repartirse, porque si se anotan todos en el primer llamado, todos en el segundo llamado, vamos a estar 7 horas tomando examen. Así que para hacer, pero ustedes en ese sentido, aunque se anotaran todos, no habría demasiado problema, porque no son tantos. Así que eso manéjenlo como quieran. Traten de rendir. Es una macana que no hayan hecho alguna propuesta de diseño para hoy, porque necesita una mínima corrección el trabajo. O sea, porque es no ver más que el tema es ver cómo aplican esas tramas y demás, lo que yo les decía. Sin una única, al menos una corrección, es medio un piletazo. Entonces es importante tener alguna corrección. ¿Alguno cree que va a rendir o tiene intención de rendir esta materia ahora? Yo sinceramente no sé porque primero tengo que rendir con Jorge y ahí, la verdad no sé, voy a intentar adelantar y ver cómo llego, pero no te puedo confirmar ahora si sí o si no. No, ok, sí. La idea está, hay que ver qué sale, si cuando lo arranco a hacer va o no. Uh-huh. Pero la idea sí, la idea es esa, Vos, poder Nayara, darlo. tenés la idea de darla ahora. Sí, Yo también, pero más o menos, dependiendo de cómo venga la cosa. Tenemos que claro. ver Yo igual. anteriores. Hay Claro, que, la hay que ver intención si, está. exactamente, si arranca. Bien. Yo, aquellos que, en tanto y en cuanto me manden, pero con anticipación, no un día antes, no 2 días antes, no 4 días antes, al menos una semana antes de la fecha en la que piensan rendir, me mandan algún boceto en PDF, un único PDF con varias cosas, ¿no? Con un profe, mire, hice esta tarjeta personal, hice este afiche, no. Si me mandan una buena cantidad de proceso en un PDF y me lo mandan al menos una semana antes de la fecha en la que piensan rendir, yo intentaré, no me comprometo en un 100% porque es un lío las fechas de finales y demás, aparte se superpone con el inicio del cuatrimestre en otros lados también, pero intentaré, siendo que ustedes son pocos, intentaré hacerles una devolución para que puedan terminar de refinar si están como para presentarse o no. Pero me lo tienen que mandar una semana antes, ¿por qué? Porque es muy probable que exactamente el día que los recibo no les haga la devolución, así que pueden pasar 2 o 3 días, y ustedes tienen que tener 2 o 3 días como para anotarse también, para rendir.
Digo, para no anotarse al cohete. Así que tómenlo como, ustedes que son relativamente pocos, tómenlo como posibilidad. Pero ya les digo, procesen, no me manden 3 bocetitos. Como para tener una devolución. Generalmente lo que hacemos, damos esa posibilidad en primer año, primer cuatrimestre, qué sé yo, pero ya después no. Pero bueno, dadas las circunstancias, ténganlo como posibilidad también. Para una corrección rápida, al menos para ver si están orientados o no. Pero, insisto, procesen. Así que ténganlo como opción. Gracias, profe. Ok. Agustín, me está faltando un TP tuyo. ¿Lo subiste? ¿Sí lo subiste? ¿Mm? ¿Cómo? ¿Cuál? El de las postales. No está enterado. Ahí lo trato de subir. No, pará. O sea, no estabas enterado. Cuando te corregí, ustedes todos tienen las notas, ¿no? Tienen acceso a las notas. ¿Sí? Por ahora sí no se eliminó. Es la única materia que queda. Pará. Por eso. Sí, no, estaba bien. Fíjate que, o sea, ese trabajo, a mí me llamó la atención que no me consultaste alguna otra cuestión ni nada, pero yo te hice una devolución y ese trabajo estaba a reentregar. Eh, Ah, Hombre, así que, que, que no digo nada. Fíjate la devolución y ese trabajo lo tenías que volver a presentar. El resto están los trabajos, los que tuvieron que volver a presentarlo ya lo hicieron. Así que es como la única, el único que está en situación de que llegamos al final y me está faltando una nota. Pero bueno, Agustín, mirá esa devolución y preparalo y adjuntalo al final. Adjuntalo al final. Porque si no te tengo que hacer, te tenés que anotar a recuperatorio para presentar ese trabajo, pero adjuntalo al final. Yo ok. me lo dejo anotado con tu registro, pero lo vas a tener que presentar junto con el final. Igual era un Ok, ajuste, las imágenes estaban bien, había un problema serio, muy serio, con la parte tipográfica. Por eso digo, no estaba en condiciones de aprobarse, pero a nivel imagen estaba bien manejado. Pero me moviliza, no sé cómo decirlo, me moviliza que no hayas mirado el trabajo y que lo hayas dado por aprobado sin ver la nota, porque la nota es de desaprobación. Así que bueno, otra cuestión. Entonces, ese sería el panorama para el final. Traten de rendir los exámenes, la mayor cantidad siempre con responsabilidad, pero traten de rendir la mayor cantidad de exámenes posible y sobre todo organícense más allá de la cantidad, porque tampoco es rendir por rendir y bueno, tengo 11 materias y las voy a rendir como sea y hago malabares. No, rindan a conciencia, pero háganse un cronograma lógico para las materias pesadas, porque a veces yo veo que muchos alumnos se sacan como volumen de materias de encima de decir, bueno, esta la puedo rendir, esta la rindo, esta la rindo, esta la rindo, y rinden por ahí un montón de materias, pero acumulan los finales más grosos, o sea, acumulan tipografía, acumulan talleres de diseño, que en el primer bloque de primer y segundo año por ahí son las materias que tienen como más, con finales más suculentos desde el punto de vista de lo proyectual. Entonces, organícense con eso, no acumulen todos los finales de los talleres de diseño, porque después se hace muy cuesta arriba y es muy tensionante rendir en el último llamado, o sea, si no aprueban, tienen que recursar la materia. Entonces, no lo lleven al último llamado, traten de
organizarse. Profe, Sí. una duda. Que con respecto a las materias. Yo, por ejemplo, de talleres debo como las dos primeras de Jorge, que voy a sacar la primera ahora en estos llamados, por ende no voy a poder rendir esta. Pero, por ejemplo, si yo doy bien ese final y el segundo de Jorge, de esta materia, lo doy mal, ¿yo recurso el segundo cuatrimestre o todo el año? Vos tenés, Si es, por ejemplo, después se me vence la fecha para rendir. Pasan los años así. En un caso extremo, digo. vamos a plantear la situación más extrema. Ustedes tienen ¿cómo se llama? Por cada materia aprobada, a partir del momento, eso empieza a correr, por ejemplo, para esta materia empieza a correr hoy. Hoy matemáticamente no, en estos llamados, o sea, los Ah, claro. llamados de medio término 2021, ustedes tienen 2 años o 6 llamados, lo que pase primero, dice así el reglamento, pero pasa en paralelo. O sea, los 2 años y los 6 llamados pasan igual para rendir la materia. O sea, ustedes tienen desde mediados de 2021 a mediados de 2023. O sea, esta materia tienen tiempo de rendirla hasta los llamados de medio término de 2023. Ahí se les vence el plazo. Desde el reglamento de esta universidad se supone que ustedes se pueden presentar en todos los llamados. En los 6 llamados se pueden presentar. O sea, pueden rebotar 5 veces el examen. Otras instituciones tienen como 6 llamados, pero de esos 6 llamados, si vos te presentás a 3, una vez que desaprobaste 3, la tenés que volver a cursar aunque no hayan pasado los 6 llamados. Pero acá no pasa. Acá se podrían presentar eventualmente las 6 veces a rendir la materia. Ahora, ¿qué pasa con las correlativas de correlativas? Ahí va a depender de cuándo, o sea, si ustedes lo llevan al último llamado, si la materia se les vence, se genera un efecto dominó, porque no llegan a tiempo nunca a compensarla para poder rendir la otra. O sea, cuando se les vence una, me parece que está Pedro otra de la puerta. Cuando se les vence una materia, se les cae en el resto, se les cae el resto. O sea, el caso que planteaba Maxi, vos con la materia de Jorge, la primera que cursaste, igual seguís teniendo tiempo de rendirla hasta mitad del año que viene, hasta mediados de 2022, ¿no? Introducción al diseño. Pero si vos, suponete que no te presentás o te fuiste presentando y la rendiste mal, y la llevás a mediados de 2022, y en las mesas de julio-agosto de 2022 te presentás y la rendís mal, o directamente no te presentás, como vos tenés que recursar introducción al diseño, a vos se te vence en agosto, pero no la podés cursar el cuatrimestre siguiente porque no está la materia. Tenés que esperar a cursarla al primer cuatrimestre de 2023. Y para cuando llegue el primer cuatrimestre de 2023 y que vos la puedas cursar y la puedas rendir, para cuando termine ya se te venció diseño 1, diseño 2 y diseño 3. Diseño 3 todavía no. ¿Se entiende? Ese es el efecto dominó que se genera cuando son materias que están todos los cuatrimestres y se te vence una. Se genera ese efecto dominó, por eso hay que tratar de que no pase. Ah, ok. Sí, porque por ejemplo, esta materia, mi idea es darla el año que viene a esta altura o en febrero en todo caso, con suerte. Pero sí, porque debo taller 1, 2 y bueno, y este que me queda. Pero el 1 como que está ahí, como que queriendo salir, así que va. Pero mi idea ya está tratar de sacarlos encima así no se me acumulan. Entonces, me decías, Maxi, que vos tenías intención de rendir, o sea, ahora y después irlo llevando y rendir esta, ponerle dentro de un año. Claro, porque por ejemplo, yo antes pensaba, bueno, doy las dos primeras de Jorge en estos llamados, pero claro, después me enteré que no podía, pues tengo que dar bien una y tengo que dar en diciembre recién la segunda parte, porque aunque bien la primera no me deja. Así que sería como dar esta hora, en diciembre la otra, y ver si en febrero o a esta altura en que viene saco esta. Está bien, pero ¿sabes por qué no te deja? O sea, a ver, yo le voy a decir el lado B de toda esta cuestión. Hay una parte que es, digamos, de convenio con el docente,
y hay otra parte que es reglamentaria. O sea, el reglamento, o sea, nosotros no podemos ir por sobre el reglamento. Y hay una cosa que es reglamentaria, que es ustedes se pueden anotar. O sea, desde el punto de vista reglamentario, si ustedes deben 2 materias y le dicen a la universidad, mire, me quiero anotar estas 2 materias, acá vengo a pagar mi derecho de examen, la universidad no se va a hacer problema. Los va a anotar. Lo que pasa que la presión es muy, si se anotan en un mismo llamado para 2 finales, la presión es muy grande en términos de qué pasa con el primero, con el final más viejo, ¿se entiende? Porque ahí sí, si desaprueban el primer examen, se les cae automáticamente el segundo, no pueden rendir el segundo, por más que el segundo, hablando de materias proyectuales, esté bien. Entonces, técnicamente no se puede por eso, porque, y aparte del tiempo, bueno, una serie de variables, pero administrativamente lo pueden hacer. Pero en la práctica nosotros a los alumnos les sugerimos que no por esta cuestión. Y como cada final requiere un tiempo de preparación, y generalmente los alumnos lo dejan para después de terminar de cursar, y tienen que preparar, se supone que si ustedes van a preparar 2 finales grosos juntos, no les va a dar el tiempo y alguno de los 2 van a terminar arrebatando. Entonces, ¿qué pasa? Si vos me venís así y me decís, che, mirá, yo debo tus 2 finales y no sé qué, no te traigo nada para mostrarte, pero te debo 2 finales, entonces yo te voy a decir, no, Maxi, mirá, tomátelo con calma, rendilos de a 1, porque estás arrebatando los finales. Pero yo te puedo asegurar, si un alumno viene y me dice, mira, Mariano, yo te debo los 2 finales, esto es lo que yo vengo trabajando para el final de diseño 2, esto es lo que yo vengo trabajando para el final de diseño 3, y me trae 2 proyectos que están prácticamente cerrados, o sea, digo, bueno, che, mirá, acordate de esto, hacemos una devolución de uno, pero están los 2 avanzados, ¿por qué? Ahí no tengo argumentos para decirle que no se anoten en el mismo llamado, o que no se anoten en semana 1 con un final, y en semana 2 con el segundo final. Y eso lo pueden hacer. Lo que pasa que no suele pasar, y ahora sí estamos cumpliendo con la cábala. ¿Qué haces, Pedro? ¿Te despertaste? Lo que pasa que no se da en esos términos generalmente. O sea, pero si ustedes se organizan bien, vos no necesitas llevar, y cualquiera, digo, no necesitan llevar el final hasta dentro de un año, que es un montón de tiempo, porque van a estar con la cabeza, ustedes van a estar terminando de cursar diseño 4 y pensando en rendir diseño 2. Pero si ustedes se organizan con tiempo, Pedri, Pedro, Pedro. Nuestra cábala. pero no los ve, por eso no. Pedro. Profe, yo si rindo al final quiero a Pedro también, ¿eh? Sí, sí, lo veo de Suerte. cábala ahí al lado. Che, viejo, cerraste la puerta pero te quedaste del lado de adentro. Pedro me subió el ánimo, profe, después de los Juegos Olímpicos. No me alegro. Pero bueno, gente, no, está bueno que se organicen. Yo siempre digo lo mismo, y se genera así como una sensación de orden en la última clase, o de idea de orden, pero traten de hacerlo, traten de recordar el tema de los finales que deben y organizarse. Y si se organizan, pueden adelantarlo, porque, insisto, cuando pasa mucho tiempo, después también se alejan las consignas, ¿no? Y después se supone que tenemos una capacidad y un conocimiento que nos permite preparar con mayor facilidad esos finales viejos, pero a veces no recordamos la letra chica, más allá de lo que diga el instructivo. Si ustedes ahora releen el instructivo este que yo les pasé, y no es tan claro el hecho de los signos marcarios secundarios y demás, y de las variables, y del partido conceptual del programa promocional. Eso se va consensuando. Entonces, todos los proyectos tienen consensos que no están por escrito, o tan claramente por escrito, o parece que no están escritos. Entonces, por eso, organícense con tiempo, y traten de adelantar. Y más allá de eso, en realidad tienen una instancia intermedia que es la de febrero.
O sea, si ustedes dicen, no, pero igual voy a rendir un final de los grosos por llamado, el que les permite adelantar es el verano, pero la realidad es que no lo hacen. Y capaz nos vemos el día de mi cumple, profe, ¿Cuándo cumplís? el 8 de ¿De febrero febrero. Febrero, o de Sí. marzo? de Acuario. No, profe. no, de febrero. 8 de febrero. Yo soy del 27 y mi nena mayor es del 1 de febrero. Ah, casi, Y, sos de Piscis. sí, y mi madre del 22. Pero bueno, igual acá yo hablo siempre de febrero, pero en UAI me traiciona el subconsciente. En UAI son en marzo los finales. Así que hay más posibilidades que coincida con primeros días de febrero, con primeros días de marzo, que con primeros días de febrero. Pero bueno, por ahí tu cumpleaños es un buen puntapié para decir, bueno, a partir de ahora empiezo a preparar los finales Sí, sí, arranco para a los marzo. 21 a full de Eh, fiesta. y empezar a preparar los finales. Pero ese es el momento en realidad de adelantar. Así que, pero bueno, hagan el intento, digo, le hablo a los dos grupos, a los que están con finales atrasados, para que traten de rendir los finales viejos, y los que están con la posibilidad de que están más o menos al día y que están con la posibilidad de rendir este final, prepárenlo, traten de prepararlo, y cualquier cosa me mandan y lo vamos viendo. Te lo mandamos por Telegram, profe. Vemos, sí, lo pueden mandar por Telegram, después de última lo eliminamos, pero yo trato de no usar Telegram por una cuestión de saturación del teléfono, pero si es un PDF como para chusmearlo, para verlo, mándenmelo por Telegram, no hay drama. Ustedes no son tantos. Así que, y lo vamos chusmeando. Después, bueno, la nota de la cursada es el promedio de las 3 notas que ya tienen, como les decía, como les dije al principio y como les dije ahora, y nada, eso. Y así que están todos habilitados para rendir, y en mi caso no hago diferencias con la modalidad del examen final. O sea, hay materias que por ahí, si tiene más de un 7, menos de un 7, para mí todos los finales son iguales. O sea, el final tiene que dar cuenta de toda la cursada, y en el final no siento que me inhabilite, una nota alta me inhabilite a hablar de algunas cosas o no, o al revés. El final es lo mismo, o sea, se charla de lo que se hizo en el proyecto que se está presentando y de lo que se trabajó en la cursada. Pero sí, generalmente los que cierran la cursada con notas altas tienen menos dificultades, pero por cada alumno mismo, en rendir el examen. Bien, y yo lo que les decía al principio, y se los dije el primer día de clases y se los digo ahora también, que yo el final de la materia lo anclo o sea, califico el final mirando la nota de cursada, pero no mirando la nota de cursada porque para condicionar el final, no. De la nota que merece el final, yo miro la nota de cursada en términos de que hago una especie de promedio entre las dos cosas, entre lo que merecería el final y lo que se sacaron en la cursada. ¿Por qué hago esto? Porque considero que el esfuerzo mayor, si bien el final es un laburo, es importantísimo y es un montón de tiempo, más tiempo le llevó hacer la cursada, cursar la materia y preparar todos los trabajos de la materia. Y la nota, en UAI, la nota de la cursada es una nota administrativa, no es una nota, no queda reflejada en ningún lado. Me parece injusto para el laburo de la cursada. Entonces, ¿esto qué significa? O sea, supónganse que ustedes cierran la cursada con un 9, y en el final, por H o por B, el final es para un 5, la nota que ustedes van a tener para la materia va a ser un 5. Ese 10, ese 9 no va a figurar en ningún lado. Y lo mismo pasaría al revés. Entonces, se queda perdido, todo el laburo de la cursada queda perdido en una nota administrativa. Porque acá no se promedian las notas. En otros lados se promedia la nota, o sea, ustedes tienen un final, una nota de cursada, una nota de final y un promedio de nota. Acá no.
Entonces, bueno, para ser justo con todo el laburo de la cursada, yo siempre trato de redondear en función de lo que fue la cursada, un poco para premiar el laburo, que generalmente hay mayor tendencia en ese caso, ¿no? En el caso de que por ahí el final, no sé, bueno, por ahí no está tan a la altura de la cursada, pero bueno, redondeo para arriba por la cursada, pero bueno, puede pasar al revés también. Pero más que nada por eso digo, para que no quede perdida esa nota. Y bueno, en ese sentido, creo que nada más. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta que me quieran hacer. Por mi parte, creo que no. No. Bueno. Bueno, entonces, nada más. Nos veremos con algunos, nos veremos en los finales, con otros nos veremos, Dios mediante, en el inicio del próximo cuatrimestre. Confirmada la virtualidad, por ahora no va a cambiar, no creo que más allá de que tendencias de vuelta a la normalidad y bla, 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 pero a nivel universitario no va a cambiar este año las pruebas. Seguramente, si todo va bien, va a haber pruebas de presencialidad, pero no creo que sea una carrera que sea prioritaria para eso, porque las pruebas de presencialidad aparentemente se van a dar en las carreras de salud, en las carreras que necesitan procedimientos presenciales sí o sí, digo, kinesiología, digo, y todas esas cuestiones, pero no creo que con nosotros empiecen las pruebas de presencialidad, así que seguramente que todo el próximo cuatrimestre va a seguir con la misma modalidad, que tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas, pero bueno, trataremos de focalizar en las ventajas. Y bueno, y siempre me gusta, a esta altura del año, me gusta recordarles a los alumnos de segundo, como son ustedes, también ustedes están terminando Tecno 2, yo tuve a los de Tecno 2 del centro de la noche en este cuatrimestre, y lo hablaba con ellos también, que no está de más tomar conciencia, sobre todo los que ingresaron el año pasado, ¿no? Que están desde el año pasado, que son ingresantes 2020 a la carrera, no está de más recordar que con la clase de hoy, que está cerrando ahora en minutos, terminaron el 50% de la carrera, la cursada del 50% de la carrera. O sea, ya son 50% diseñadores. Cuando arranquemos el cuatrimestre que viene, va a estar más cerca a la orilla de enfrente que de la que partieron. Con lo cual, creerse ingresantes a la carrera ya les quedó lejos, ya son estudiantes de la carrera, y en la medida que empiecen el cuatrimestre que viene van a ser estudiantes avanzados de la carrera, porque ya transcurrieron más de la mitad, más allá de todo el lío de finales y demás, que son importantísimos y hay que darlos para validar las cursadas, pero al menos en términos de cursadas es como un logro, ¿no? Haber llegado hasta la mitad del recorrido, y más allá de la licenciatura, que también es súper importante, pero bueno, es ese primer título, es ese primer escalón, que bueno, generalmente el estudiante de segundo todavía se cree que recién está empezando la carrera, y ya no está empezando la carrera, y está buenísimo que eso pase, que hayan llegado hasta acá, y bueno, a seguirle dando para adelante, a empezar a ver la carrera como algo que posiblemente le pueda llegar a sacar algún tipo de rédito, que está bueno eso también, que empiece a pasar, ver no solamente la parte de estudio, sino empezar a tender estrategias o ver cómo puedo llegar a empezar a insertarme de alguna manera profesionalmente, digo, no esperar a recibirme para tener un título, para pasarlo por abajo de la puerta de una agencia de publicidad o de estudio de diseño, sino que empezar a ver qué es lo que puedo hacer. Es satisfactorio también empezar a involucrarse, algunos lo están, digo, pero empezar a involucrarse con la parte de laburo y empezar a tratar de hacer algo, algún pequeño proyecto,
y meter los primeros trabajos freelance también es muy satisfactorio. Cuando vemos que la rueda se da vuelta, yo todavía recuerdo, ¿no?, la sensación de ver que la rueda se da vuelta, y una carrera en la que fui invirtiendo y fui gastando, bueno, en cuotas, viáticos, proyectos, computadora, materiales para la presentación de los trabajos. De golpe, con eso que aprendí, empiezo a meter un proyecto y empiezo a recibir un mango, y eso también es motivador para seguir estudiando. Entonces, empezar a pensarlo desde ese lugar también, y sacarse las dudas con los profes y con la experiencia de los docentes también, porque no está en el programa de las materias la cuestión literalmente del otro lado, ¿no?, del laburo, si bien uno trata generalmente de hablar de esa parte, pero no lo está, y aprovechar el espacio de las clases, con la experiencia de los docentes, para preguntar, para consultar, o si tienen algún proyecto, bueno, a mí me surgió esto, o iba a hacer un trabajo y un cliente, una clienta me dijo que necesitaba, o qué sé yo, y esto, y cómo habría que encararlo. Empiezan a surgir esas dudas, que está bueno que si lo vamos haciendo en la medida que estamos cursando, también lo podamos traer para debatir y para charlar en la facultad y para intercambiar experiencias. Así que empiecen a ver esa pata también, empiecen a ver que ya no son ingresantes y que ya son 50% técnicos, como dice la universidad, en diseño. Así que bueno, nada, eso. A descansar un poco y a focalizarse en los finales, y tratar a conciencia, pero tratar de no dormirse y hacer un esfuercito para rendir unos cuantos finales ahora en el medio término. ¿Estamos? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Gente, Dale. fue un placer, estamos en contacto, nos vemos en los finales, o si no, cuando arranque el cuatrimestre que viene. Cualquier cosa me mandan un mensaje a Telegram. Dale, nos vemos. Dale. profe. Dale, nos profe. vemos. Nos vemos. Buen fin de- Saludos a Igualmente. Pedro. Bueno, gracias. Y a las hermanas, que Ah. a las 3 se Y ponen... a las hermanas. Ah, ¡Ah, sí, es verdad! verdad. Tiene Ah, hermanas. ¡Conocemos! El tema es que Cierto, Pedro se roba el protagonismo. Te roba el Claro, protagonismo. Pedro ya es se ganó el bueno. corazón. Tiene Las solamente nenas 3. no aparecen. Por eso. Claro. ¿Por qué Bueno, será? ¿No? ahí salió el Es resto. el más hincha. Nos vemos. Nos Nos vemos, vemos. chau, Chau, chau. Adiós. Ahora nos vemos. Chao.